Sí, es lo más malito. Yo lo puse aquí. Para que otra vez agarre el micrófono y tal. Prueba, a ver. Hola. Si ya el cable no está tenso. Sí. Buenas. ¿Ahí? Estoy viendo para acá y está friseado. Pues acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. La compra. No tiene ya emoji. Sí. Bueno, es que si hubiera preferido acá, porque aquí iba a presentar una cuestión ahí de R, pero Sí, si quiere, es que no sé cómo lo haríamos, porque por el Zoom. o yo me conecto al Zoom y Sí. Es mejor. bueno, entonces no necesitas. Si quiere puede poner aquí la computadora. Eso es fácil. Y falta el profe de Luis, ¿verdad? Sí. Está ordenada ya. La primera es la de ahora. Sí, claro. No estás en el Global. Sí. Métete a Global y te metes a la reunión de. Día 3. Si quieres, te digo. Claro. El suyo es el de sistemas de ecuaciones lineales. ¿No? Pero está ordenado ya. El primero era el primero, creo. Es que dice Nicaragua. Sí, es que están como pero sí raros. es ese. O sea, los temas están como. Yo lo guié porque era de 9 a 10. Después de 9 a 9 y media. Después de 9 y media a 10 es este, el de Nicaragua. Ajá. Pero ahí no están está, los dos. no está ese otro. Entonces ponemos como abajo, el de 9 y media, digamos. Hola. Hola. Buenos días. Robert. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Y Luis? ¿Qué? Bueno, yo es que como lo estaba hablando con usted por todo el rato, ni los otros. Y nada, puño, Adolfo. Demasiado. Hola. ¿Verdad? Hola. Sí, ya no hay.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a estar con la ponencia del profesor Víctor Adolfo Rojas Cruz de la Universidad de Costa Rica. El profesor obtuvo la licenciatura en Enseñanza de Matemáticas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente está finalizando la maestría académica en investigación psicológica, investigando la motivación al logro matemático. Forma parte del equipo de investigación y desarrollo de la prueba de diagnóstico de conocimientos matemáticos DIMA. Además, ejerce la docencia en cursos de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos como Campus 2.0, en el que era presentador durante año y medio, y en el proyecto MOOCs, proyecto que crea un entorno virtual para cursos virtuales, elaboración de videos y materiales. Fue docente de secundaria, laborando para el Ministerio de Educación Pública, MEP, y ha impartido cursos en las sedes de Turrialba y Golfito de la Universidad de Costa Rica. Y el taller de hoy, la ponencia de hoy, lleva el nombre de Asociación de las expectativas de eficiencia y el valor de las tareas. Muchas gracias a todos y todas por estar por acá. Pues como Kendall, Cruz, y yo les voy a presentar lo que es la asociación de las expectativas de eficacia y el valor de las tareas con el rendimiento académico en estudiantes universitarios de ingeniería y ciencias. En sí, este es un proyecto que, vamos a ver, ¿por qué no me sale esto? Aquí está. Es un proyecto que tiene que ver con la maestría académica, la investigación final o la tesis final, digamos. Y para guiar un poco la presentación, vamos a considerar lo siguiente. Primero, una breve introducción, justificación, problema, objetivos, marco teórico, antecedentes, metodología, resultados. En esta parte es lo que nos vamos a centrar básicamente el día de hoy, con lo que son el análisis de resultados y los resultados en sí. Y un poco del modelo que se hizo en R, digamos. Entonces, iniciando con la justificación, el informe del Estado de la Educación del 2017 revela que hay una disparidad significativa entre colegios públicos y privados o entre distintas instituciones de secundaria, digamos, del país. Disparidad en cuanto a la calidad de la educación. Y muchas de estas poblaciones, digamos, ingresa a la Universidad de Costa Rica o a distintas universidades. Entonces, esta disparidad se ve reflejada en los cursos en sí, ¿verdad? Lo cual, digamos, hace que exista una baja nota en las evaluaciones, tanto, digamos, en los cursos de precálculo como en cálculo, y que se ve reflejado directamente en la motivación. Por eso mismo, digamos acá, ¿verdad? Que no hay motivación para estudiar matemáticas. En sí, ¿verdad? Hay una gran cantidad de estudiantes o de personas estudiantes que quieren ingresar a carreras STEAM, a pesar, digamos, de que tengan en sí malas bases en matemáticas, porque hay un auge, digamos, en carreras STEAM, ¿verdad? Entonces es importante estudiar la motivación al logro, digamos, en matemáticas. En ese sentido, lo que se hace es conocer algunas variables que interfieren en la motivación, o las principales variables que intervienen en la motivación, cómo medirlas, estudiarlas y analizarlas. ¿Ok? En ese sentido, se analizó y se estudió, digamos, un marco teórico, ¿verdad? Que con respecto a la motivación al logro, en el sentido de, tenemos dos variables, digamos, que se llaman las expectativas de eficacia, ¿verdad? Y los valores de las tareas que se asocian en cuatro valores distintos. ¿Ok? Entonces son dos bases, digamos, que vamos a tratar, digamos, en la investigación, a pesar de que la motivación al logro en sí es una teoría bastante amplia. También es importante definir lo que es el logro académico, porque como le dije al inicio, vamos a ver las asociaciones entre el logro académico y las expectativas de eficacia y los valores de la tarea. Entonces, el logro académico básicamente se define, lo podemos ver, digamos, como una nota, pero una nota en este sentido de 0 a 100 o de 0 a 10. ¿Ok? Hay diferentes definiciones, sin embargo, nos vamos a quedar con esta, ¿verdad? Que es básicamente esa parte, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? Lo que son expectativas de eficacia
que las vamos a definir, digamos, como las creencias que presenta un individuo sobre qué también irá en una determinada tarea. En ese sentido, o sea, en particular, ¿verdad? La tarea matemática. Y lo que son los valores de la tarea, como les mencionaba al inicio, se subdividen en 4 valores distintos. Aquí es súper interesante ver cómo la teoría lo define así. Sin embargo, recalcar acá y ver, digamos, que acá tenemos 4. Para que ya cuando veamos los modelos y los resultados de nuestros modelos, que es la parte que, por decirlo así, al menos es un poco más interesante, ¿verdad? Refleja, digamos, cambios en cuanto a los resultados que tenemos. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de los valores de las tareas. Tenemos el valor del logro, que es la importancia que le da a un individuo a hacer bien, digamos, una determinada tarea, en este caso la tarea matemática, ¿verdad? La importancia de alcanzar un logro. ¿Ok? El valor de utilidad, que se refleja, digamos, en cómo encajan los planes de futuros. ¿Ok? Tomar una clase de matemática, por ejemplo, tomar una clase de matemática para cumplir un requisito amplia, nada más. Valor intrínseco, que este componente, digamos, es el placer o disfrute. ¿Qué tanto me gusta, digamos, realizar una tarea? ¿Qué tanto me gusta, digamos, estudiar matemática o no, verdad? Entonces, ese es el valor intrínseco. Y el valor de costo, que tiene que ver con el tiempo invertido por una persona, ¿verdad? Para realizar una tarea. En ese sentido, bueno, tarea matemática, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 valores de la tarea, digamos, que definen en sí lo que es el valor de la tarea. Como les mencionaba, la teoría de motivación al logro es bastante amplia. Es decir, no solamente las variables que les acabo de mencionar intervienen en la motivación al logro, ¿verdad? Existen otras que son como estas de acá. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar en estas. Entonces, ¿ok? Como estas de acá intervienen directamente intervienen en la motivación en el rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, vamos a englobar básicamente estas de acá, a pesar de que existan otras atribuciones, digamos, a la motivación al logro y variables que intervienen. Podemos decir, digamos, una variable que interviene puede ser los padres, digamos, o bien otras variables que podemos indicar por acá. Ok. En cuanto a los antecedentes, aquí sí voy a ser bastante breve, digamos, porque se hizo una, pues, investigación bastante amplia de distintos artículos, ¿verdad? Con los cuales, en realidad, como reflexión, ¿verdad? Se ve que las variables están claramente relacionadas. Es decir, entre mayor motivación al logro, digamos, mayor rendimiento académico. Y, por ejemplo, podemos decir una mayor expectativa de eficacia, una mayor rendimiento académico. Las investigaciones reflejan que esa relación existe, ¿verdad? Entonces, el logro en matemática se estudia bajo esas dimensiones, los valores de la tarea y las expectativas de eficacia. Y eso lo estudian así la mayoría de las investigaciones que se han consultado. ¿Ok? Y por último, el rendimiento se puede explicar mediante la motivación al logro, pero no es la única variable que se interviene. Eso también es importante, como lo mencionaba anteriormente. En cuanto al problema, vamos a definir el problema, cuáles de las variables de la teoría de la motivación al logro se asocian con el rendimiento académico matemático. Los objetivos, tenemos el objetivo general, que sería determinar el grado de asociación de las expectativas de eficacia y valores de la tarea con el rendimiento académico en matemáticas, estudiantes universitarios de ingeniería y ciencias. Y tenemos acá los objetivos específicos. Primero era la parte de identificar las principales variables, ¿verdad? Que es lo que se acaba de mencionar. Obtener las evidencias de validez, que eso ahorita se lo menciono, digamos, con la parte de los resultados y cómo se recopilaron los datos. Generar los coeficientes, que esto también va con la parte de los resultados. Y esto último, que sí va muy ya de la tesis, ¿verdad? Que eso no lo voy a explicar acá en detalle, de hecho ni siquiera lo voy a mencionar, que es la asociación con el sexo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Hay asociaciones, o sea, si es una relación o el análisis, digamos, según el sexo, ¿verdad? Pero esa parte, ya les digo, no la voy a mencionar tanto. En cuanto a la metodología, diseño post-facto, lo que se usa son las asociaciones de las dimensiones de motivación al logro y son las expectativas de eficacia y el valor de las tareas con el rendimiento académico. No se tiene control sobre la variable independiente, digamos, eso quiere decir que yo no voy a realizar ninguna intervención
para mejorar, por decirlo así, la motivación. Sí, solo voy a ver cómo están motivados, ¿verdad? O sea, son previos, digamos, de ellos. Existieron hipótesis, ¿verdad? Que básicamente van en ese sentido, o sea, entre más valor de costo, más rendimiento académico, entre mayores expectativas de eficacia, mayor rendimiento académico también. Comentarles un poco, ya la aplicación en sí, digamos, fue realizada el segundo semestre del 2022. Se hicieron en 3 partes, que ahorita les menciono, pero en cuanto a los participantes, como les mencionaba, son estudiantes de cálculo 1, tanto para salud, digamos, no para salud, que fue el piloto, y cálculo 1 para ingeniería, o MA1, ¿verdad? Esas son las 2 poblaciones, que al final es cálculo 1. Y el instrumento es una adaptación de Safari 2019, en donde se transcribió, ¿verdad? Porque el instrumento estaba en inglés, y se crearon nuevos ítems del costo, porque en sí solamente tenía 2 variables, o 2, ¿cómo es? Ítems, digamos. Entonces se construyeron más ítems, ¿verdad? Porque ese valor de costo lo consideramos significativo. Entonces, con 2, no solamente, digamos, no creíamos que era necesario más. Antes de realizar el proceso de recolección de datos, se realiza un modelo, ¿verdad? Que es lo que se espera que se haga, que suceda, que se esté acá, ¿verdad? Que son los valores del logro, que definen lo que son los valores de la tarea, hacia el rendimiento académico, y las expectativas de eficacia igual hacia el rendimiento académico. ¿Ok? Bueno, y para comentarles un poco sobre el procedimiento que se realizó, fue en 3 etapas, ¿verdad? Una primera etapa, que son las entrevistas cognitivas. Se hicieron 10 entrevistas cognitivas a estudiantes, igual fueron estudiantes de ingeniería y ciencias. Esas entrevistas cognitivas lo que hicieron fue evaluar el contenido, o sea, que se entendiera bien, ¿verdad? Entonces, de ahí se realizó unos cambios de redacción, ¿verdad? Para mejorar el entendimiento de la escala, para posteriormente realizar el piloto para un total de 128 estudiantes de cálculo 1 para salud. La recolección de datos fue, digamos, donde yo iba básicamente profesor por profesor, a pesar de que era en línea el instrumento, digamos, si uno se los deja, ¿verdad? Si yo solamente llego y le digo al docente, mándenles el enlace, lamentablemente no lo hace. Entonces yo lo que hice fue llegar a la clase, pedir, digamos, unos 10 minutos, menos incluso duraba, y ya con eso lo llenaba. Entonces ya uno se cercioraba efectivamente que al menos la población que estaba en clase llenara. Y por eso se logró una muestra significativa. En el piloto fueron 128 estudiantes, y en la aplicación de cálculo 1, ¿verdad? Que aquí hay un aspecto importante, que se hizo cambios, digamos, de la parte del piloto a la aplicación en sí, y ahorita lo vamos a ver en los resultados, que fue un total de 418, me parece, 400, bueno, un poco más de 400 estudiantes en cálculo. ¿Okay? Igual, la recolección de datos fue, como se las acabo de mencionar, ¿verdad? Por la misma situación de que se quería tener una muestra significativa, ¿verdad? Ahora, comentarles un poco, este es el modelo original. Vean aquí estas 2 variables que están marcadas, lo que tenemos el valor de utilidad y el valor de logro, ¿verdad? Resulta que cuando se aplicó el piloto, nos arrojó 3 dimensiones que definían el valor de las tareas. ¿Okay? Entonces, por decirlo así, nos parece extraño. ¿Por qué? Pues ya hay 4, ¿verdad? Entonces, lo que nos arrojó es que una se definía, o sea, que el valor de intrínseco, el valor de utilidad, perdón, básicamente se podía medir con la variable valor de logro. O sea que aquí podíamos quitar bien el valor de logro, que con esta lo medimos. ¿Okay? Y eso lo analizamos. Entonces se quitaron los sistemas de valor de logro. Eso gracias a todo el análisis que se hizo en el piloto, ¿verdad? Entonces, claro que fue importante realizar el piloto. Ok, entonces esos son los resultados más importantes que se obtuvieron a partir del piloto. Ok. Algo que todavía no aparece acá, que se da cuando uno genera estos modelos,
es que estas flechitas de acá van a indicar asociaciones, es decir, van a tener un valor, ¿verdad? O sea, yo aquí voy a tener un número específico ya cuando analice el modelo en particular. Entonces, veamos el resultado del modelo tal y como lo decía el modelo teórico, ¿verdad? Solo que en este momento quitamos un valor de las tareas, ¿verdad? Pero, digamos, en el modelo teórico nos decía que los valores de la tarea se definían en 4. Claro, nosotros lo definimos con 3. Esos definían los valores de las tareas y que generaban, digamos, por decirlo así, rendimiento académico. En matemática, en este caso, en mi grupo. Ok, para explicarles un poco, cuando viene estos estrellitas, digamos, podemos decir, o asteriscos, ¿verdad? Lo que significa es que son estadísticamente significativos. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, existe una relación. Que la variable explica, digamos, por ejemplo, el valor de utilidad se explica, digamos, con el valor de las tareas acá. O que el valor de las tareas, digamos, explica lo que es el rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, vean lo que sucede con este modelo. En este modelo nos está dando que el valor de costo no hay digamos, no es significativo, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo vemos como un todo, sí es significativo. Entonces, eso nos generó preguntas al respecto, ¿verdad? Del por qué esto sucede. Y entonces había que entender muy bien la variable o la parte teórica, ¿verdad? ¿Qué es el valor de costo? El valor de costo, por decirlo así, tiene una relación inversa a los otros ciclos. Es decir, si yo tengo mayor valor de costo, o sea, me cuesta más realizar la tarea matemática, voy a tener menos rendimiento académico. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. A diferencia de las otras. Mayor valor de utilidad, es decir, mayor valor de interés. Si a mí me gusta, si yo disfruto la matemática, y voy a tener mayor motivación y mayor nota. ¿Ok? Entonces, digamos que analizamos este modelo así, ¿okay? Voy a dejarlo hasta este momento así, y les voy a mencionar un poco de la varianza explicada. Igual el modelo está bien, ¿verdad? O sea, explica el 19.5%, entonces el modelo explica bien esta relación que estoy mencionando, ¿verdad? El modelo explica bastante bien. Ahora, seguimos con esta interrogante. Entonces se creó otro nuevo modelo, ¿verdad? Entonces vean el modelo que nosotros creamos, que es tomar el valor de costo como una asociación aparte, digamos. No como que define directamente la variable valor de las tareas, sino como aparte. ¿Ok? Y vean lo que sucede. Entonces ya todas las asociaciones son significativas, ¿verdad? Todas son significativas. En todas, digamos, podemos decir que hay relación, lo cual no podemos hacer en esta otra, ¿verdad? Que aquí, a pesar de que aquí sí sea significativa, en esta relación no podríamos decir básicamente ni nada, ¿verdad? De la relación existente. Y lo importante de este modelo es que explica un 24.7, digamos, el rendimiento académico, ¿ok? O la nota en sí. Entonces es bastante interesante. Ahora, algo que quiero mencionarles, ¿verdad? En particular, antes de terminar la presentación, es lo siguiente. Digamos, todo este modelo se corrió en R y también nos arroja otros resultados importantes, ¿verdad? No solamente ver estas asociaciones y demás, sino que, por ejemplo, que podríamos decir de que el valor de las tareas se asocia acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un toquecito acá a la parte de R, ¿verdad? Donde se corrió el modelo, ¿verdad? Vean que aquí está el modelo, este no es este. Aquí están los dos modelos básicamente, ¿verdad? Y vamos a ver las distintas asociaciones. Vean acá, por ejemplo, que tenemos dos asociaciones. Ya les digo dónde estamos. Esta de acá. Entonces, aquí digamos, nosotros decimos que son estadísticamente significativos. No sé si lo observan acá porque el valor P es menor que 0.05. Entonces, son estadísticamente significativos. Acá tenemos el valor P. Si fuera mayor, decimos que no es estadísticamente significativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que en una escala estándar, por decirlo así, si subiera una unidad, si un estudiante tuviera, digamos que
una unidad más de expectativas de eficacia, ¿verdad? Entonces subiría un 8.8 en la nota. O sea, ¿qué significa eso? Que por ejemplo un estudiante que tenga 65 en la nota, si sube la expectativa de eficacia, pasaría el curso, ¿verdad? Porque tendría de un 75, digamos, en teoría, con el redondeo que se hace en la universidad, ¿verdad? Entonces, claro que es importante. Lo mismo sucede con el valor de las tareas. Si aumenta el valor de las tareas, por decirlo así, aumentaría en una unidad, ¿verdad? Pensemos una unidad estándar, aumentaría 3.5 la nota. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice este modelo. ¿Sí? Ok. Bueno, y esto es en el modelo anterior, pero en el modelo, digamos, teórico. Cuando se corre, digamos, el modelo ya que planteamos, ¿verdad? Nuevo modelo, por decirlo así, que es en el que tenemos el valor de costo que está acá, veanlo acá, aparte, igual nos está dando estadísticamente significativo porque es menor que 0.05. De hecho, hay relación, o sea, el valor de costo explica, digamos, la motivación, el rendimiento académico. Lo que pasa es que vamos a tener una relación inversa, ¿verdad? Porque si yo aumento una unidad acá, entonces el estudiante le va a costar más. Entonces, si le cuesta más, tendría, digamos que menos nota. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, digamos, es mejor analizarlo así, digamos, en un modelo aparte, digamos, el valor de costo, que analizarlo como el valor de las tareas. Bueno, ahorita, digamos, en las preguntas, me pueden preguntar, digamos, bueno, en el momento de preguntas, me pueden mencionar si esta relación les queda clara, o sea, si estoy dando a explicar bien con esta parte, para ya ir a lo que son un poco las conclusiones, ¿verdad? Y reflexiones, más que todo, del trabajo, ¿verdad? De investigación, que aquí hay muchas preguntas que nos pueden surgir, ¿verdad? ¿Qué estrategias son las que realmente hacen que un estudiante se motive más, ¿verdad? Es decir, ¿qué estrategias se pueden dar? Eso no es parte de los objetivos de investigación, pero se puede reflexionar, ¿verdad? Y eso, claro que ha existido una intervención, ¿verdad? De manera que yo diga, ¿cómo hago para que el estudiante mejore su motivación? Porque si mejora su motivación, va a mejorar su nota, ¿verdad? Entonces van a hacer que pasen los estudiantes. Entonces, en mis clases, digamos, se han ido pues buscando ciertas estrategias para mejorar la motivación. Entonces, siempre existe esta interrogante. ¿Cómo mejorar la motivación? Las metodologías que van en ese mismo sentido, ¿verdad? ¿Qué metodologías son las más adecuadas? ¿Bajo qué teorías y demás? Existen un montón de teorías matemáticas, de educación matemática, perdón. Entonces, ¿cuáles son las más adecuadas? Si existen las más adecuadas y de pronto hay que contextualizar y cambiar de teoría de pronto, ¿verdad? Y la divulgación de resultados. Porque claro que si esto se sabe, ¿verdad? Bueno, a veces puede ser un poco lógico, ¿verdad? O sea, si el estudiante se motiva más, tiene mejor motivación, pero si se divulgan los resultados ya de una base más sólida, ¿verdad? Como lo es la recolección de datos y demás, pues a las personas docentes y a los estudiantes les va a gustar o van a querer saber más al respecto del tema y cómo es que se motiva para tener un tema. Si la divulgación se hace. Y bueno, básicamente, no sé si tienen alguna pregunta o duda. No, fue en el segundo semestre del 2022. Virtual, digamos, me refiero a que yo no les daba el instrumento físico, o sea, sino que yo llegaba, les daba un código QR o les daba el enlace y ellos lo hacían. Exacto. No, igual se me olvidó mencionar, eso era en varias sedes. Entonces, en algunas ocasiones eran virtuales. Entonces, yo pedía el acceso a la persona docente. No todos, digamos, no tuve el acceso a toda la población, la verdad, pero igual fue una muestra significativa, fue una de 400 estudiantes, pero sí fue decente. Una pregunta analizar también,
Adelante, Judith, puede abrir el micrófono. Sí, muchas gracias. Muy interesante la exposición, William. Yo tengo una pregunta. ¿Encontraron que había cierta relación de causalidad entre algunas variables del valor de las tareas? Lo encontraron a través de elementos estadísticos. Mi pregunta es si encontraron esos elementos cualitativos que pueden que causan esa relación de causalidad. Es decir, dicen que la tarea de logro, el valor logro está relacionado, o encontraron estadísticamente que estaba relacionado con el valor de utilidad, pero pueden ¿encontraron hipótesis o tienen alguna hipótesis respecto a por qué se da esta relación? Y si esta es nada más a nivel hipótesis o la comprobaron. Esta relación de causalidad que ustedes encuentran. Bueno, voy a ver si comprendo la pregunta, digamos, porque sé como de cualitativo, ¿verdad? Y demás. En sí, la investigación es meramente cuantitativa. Como les decía, al inicio se hizo una entrevista cognitiva que puede ser, ahí sí se arrojaron, digamos, muchas cuestiones cualitativas de las personas estudiantes, en el sentido de que uno les preguntaba la comprensión y al final se iban por otro lado y nos decían un montón de cuestiones, y era bastante rico, ¿verdad? Hablar con ellos y de la motivación y demás, de qué les causaba, digamos, por ejemplo, desmotivación, cosas que uno no se, en la parte de la escala, digamos, uno no pregunta tanto, ¿verdad? Uno no se siente con la persona estudiante y le comenta todo. Sin embargo, en esas entrevistas cognitivas sí se vieron causas, digamos, algunos mencionaban así muy por encima que de pronto no tuvieron, qué sé yo, tan buenas bases, de pronto la pandemia, los docentes, digamos, muchos hablaban de los docentes, en buen o sea, en buen sentido y no tan buen sentido, tal vez que esas partes, digamos, les generaban desmotivación y en ese sentido sí podríamos hablar de la parte cualitativa, incluso, digamos, desde la experiencia propia, ¿verdad? ¿Qué causa que un estudiante se desmotive, ¿verdad? Entonces, esas relaciones, el hecho de ver o observar cuáles son las relaciones que causan, o qué es lo que causa realmente la desmotivación, tiene, dime. No, listo. Quería saber si nos podrían el instrumento y a partir de ese instrumento poder ilustrarnos un poquito mejor cada vinculado con cada lo que ustedes identificaron en la implementación piloto para quitar el valor del logro analizado con Claro, claro. No, eso es súper importante. De hecho, no, por lo general siempre ponen una serie de ítems. Voy a buscarlo por acá. Aprovechando la profesora Andrea, tal vez y para lo que ha preguntado la compañera de México, tal vez podrías como recordar un poquito la teoría de la motivación al logro y Sí. de por qué es que se plantean esas relaciones, por qué es que se espera que las expectativas de eficacia afecten el rendimiento. ¿Cómo explicarlo? No por una relación, sino porque teóricamente esperamos que la expectativa afecte el valor, el rendimiento, porque el valor afecta el rendimiento. Bueno, sí, con esta parte, como les he mencionado, bueno, acá está el modelo teórico. El modelo teórico es bastante amplio y a partir de estas dos variables, que son las expectativas de eficacia y el valor de logro, se explica, por decirlo así, el rendimiento académico. Es decir, a mayor rendimiento, valor de logro, ¿verdad? Mayor rendimiento académico. A mayor expectativa de eficacia, mayor rendimiento académico. ¿Okay? Entonces, esa es parte de las hipótesis que nosotros planteamos que vienen del modelo teórico en sí. ¿Okay? Sí. Nada más la otra pregunta, si la respondo. Yo sé que el modelo teórico que les para eso, pero me he preguntado
en el segundo ciclo, es la mayoría, lo llevan por primera vez si llevan precálculo. Y como estamos hablando de utilidad con respecto a lo que la hace en el futuro, pero el intrínseco, sí, que es como si me gusta o no me gusta, ¿verdad? Como es algo más subjetivo de la percepción. Si a mí me pasan un instrumento al inicio del curso, donde todavía no he visto un simple ¿verdad? A la larga mis respuestas iban a variar, que si me pasan si me pasan al final, según cómo van en sí. Entonces, quería saber si ese elemento se considera en una investigación como esta, si se considera o no. Sí, claro, de hecho, pues fue una de las interrogantes que nos planteamos, si era bueno al inicio o al final. Al inicio era más que todo por la muestra, ¿verdad? Hay una excepción significativa en el curso de cálculo. Entonces, sí, tomarlo al inicio era bueno. Entonces consideramos, digamos, pasarlo al inicio, pero tampoco teníamos ninguna nota. Es decir, había que ver la asociación entre esa motivación, la motivación que tenían con respecto a los ítems, y la nota. Entonces, si yo lo pasaba la primera semana, no teníamos ninguna referencia, porque no había nota, digamos. Entonces, lo que se hizo igual para considerar las cuestiones éticas, digamos, de que no se lleva un carnet, cédula, ni nada, digamos, fue pasarlo después del primer examen, ¿verdad? De hecho, cuando llegamos, ya iba a ser el segundo examen, ya estaba a punto de, una semana después iba a ser el segundo examen, y las personas estudiantes tenían que decir la nota. Entonces se daba un indicador, digamos, ahorita, donde ellos decían la nota en una escala de situación del primer parcial. Y con esa nota del primer parcial fue como se vio la relación entre esas valores, digamos, esas variables y el rendimiento. Pero sí, digamos, se tomaron decisiones en ese sentido, porque también si lo queríamos pasar con dos notas, digamos, era el primer y segundo examen. Sin embargo, también había que considerar que después de que se entregaron el primer parcial, iba a bajar mucho, y más si hacen el segundo parcial, siempre baja mucho la población, ¿verdad? De estudiantes. Entonces, así es como se consideró la población, o los momentos, por decirlo así. Pero claro que sí es importante, o sea, en algún momento, estas investigaciones sería también rica, digamos, si uno lo hace por final, porque van a tener la nota, digamos, de todo el curso. Entonces, sería significativo hacerlo ya por final. Lo que sí no se optó fue por considerar pedirles, digamos, a los docentes o a las docentes la nota, el desglose de notas, porque no se quería tener ninguna, digamos, ningún carnet, ningún nombre, ni nada que me enlazara, porque también eso hace que los estudiantes lo digan más como libre, ¿verdad? O sea, que se sientan más libres de decir todo con 100%, bueno, no 100%, con mayor, digamos que, veracidad, digamos. Porque si uno les pone eso, entonces van a decir, no, aunque uno se los diga, digamos, igual van a pensar que de pronto uno va a decir, o sea, que de pronto va a salir algún dato allí de ellos. Entonces, se prefirió hacerlo así. No sé si respondo a su pregunta. Y falta la otra pregunta, que con esa parte, voy a buscarlo, digamos, porque hace poco cambié de computadora y acá tengo la presentación. Entonces, voy a buscarlo en el correo, lo que son como los indicadores. Y, no, ya sé dónde puedo buscar eso. Creo que después se lo... Sí. Porque ya, bueno, Pues, sí, bueno, ya que se vamos a pasar con la otra. Bueno, sí, y bueno, ya que hay bastantes estudiantes por acá, ¿verdad? Motivarlos y motivarlos a que, sí, si quisieran hacer un tema de investigación en la parte cuantitativa, y hay bastante por estudiar, por investigar. Entonces, motivarlos y motivarlos, dada el tema, a que investiguen sobre esto. ¿Okay?
Y bueno, eso sería todo. Yo creo que un fuerte aplauso. Bueno, seguidamente vamos a entrar a la segunda ponencia. No sé si se quieren quedar o ir a otra. ¿Son libres? Y le pedimos a la señora Lorena Molina si puede compartir la pantalla de la presentación que tiene. ¿Aló? Sí, compañero. Sí, ¿Cómo, se escucha. buenos días. Disculpe que lo moleste. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? Ok, de un momento. Puedes ver en la parte inferior un botón que es de color verde. Un botón verde. El share screen. Ajá, sí. Ajá. Sí, sí. Y le das a donde dice screen, o si quieres, más que todo por si tienes documentos fuera de la presentación y quieres presentarlo, también puedes, pero si no, le das a la presentación que ya tenés abierta. Ajá. La pongo ya en modo presentación entonces. La presentación la pongo, el PowerPoint lo pongo en modo presentación. Sí, si querés, nada más dale ahí donde dice screen, Screen. el primero, Sí, sí, correcto. le das ahí y después donde el botón azul que dice share, Sí, ahí está. ahora ya lo tengo. Listo. Y ahora ya la puedes presentar. Voy a ponerle en modo presentación. Ajá, Ahora sí. ok. En un minutito comenzamos para ver si van a llegar más personas o no. Muy Y- bien, muy bien. Usted me avisa, por favor. Sí. El 14 participante. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, los presentes y los que están en virtual. La ponencia de ahorita, de las 9:30 a 10, es presentada por la licenciada Lorena Adalia Molina Membreño, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. La licenciada en Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, especialista en Estadística, Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, maestría en Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Valencia, España, doctora en Matemática por la Universidad de Zaragoza, España, con 46 años en la docencia en el Departamento de Matemáticas, Estadística y Actuarial en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Nos va a presentar la ponencia con el título de Formación de Profesores de Matemáticas, el caso de Nicaragua. Ya puede hablar y muchas gracias. Buenos días a todos los participantes de este Simposio Internacional de Matemática Educativa. Reciban un saludo desde Nicaragua, desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. El tema que vamos a abordar de formación de profesores de matemática, el caso de Nicaragua, es una investigación que hemos realizado profesores de los dos departamentos que enseñan matemáticas, que enseñamos aquí en esta universidad, matemática. Estamos con la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de Ciencias de la Educación. Tenemos un grupo de profesores que hemos elaborado este trabajo como una primera parte porque en este momento la presentación solamente
se basa en los resultados obtenidos para la UNAM León. El trabajo lo tenemos, digamos, la vamos a presentar en 3 partes. Vamos a hacer una introducción, una metodología y resultados y discusión. La UNAM León es una universidad bicentenaria que fue creada en 1812 y la carrera de matemática educativa es creada para la UNAM León en 1984, producto de las necesidades que se detectaron cuando se dio la Cruzada Nacional de Alfabetización después del triunfo de la Revolución en el 79. Se vio que había muchos profesores empíricos dando clases de matemáticas, sobre todo en esta parte de la región del Pacífico de Nicaragua. Entonces se propuso elaborar, digamos, esta carrera y por eso el colectivo de matemática educativa junto con los profesores de ciencias y tecnologías, de aquí, digamos, se hizo un equipo para que todos los profesores que requirieran el Departamento de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación apoyara, digamos, en la formación de esta carrera. Así fue que en 1984 se forma la carrera de Matemática Educativa en nuestra universidad. Para poder crear, digamos, todo este trabajo, nosotros, la primera parte, vamos a abordar la parte de una reseña histórica. Cuando se crea la carrera de la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias de la Educación en varios turnos. En el 89 se fusionan las Facultades de Ciencias de la Educación y preparatoria. La preparatoria, digamos que fue un programa especial que se hizo dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Y luego se fusionan estas dos, dando, digamos, como integralmente lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. En el 95 se ofertan las carreras de Física, Matemática, y la carrera de Matemática prácticamente la comienzan a cerrar, ¿verdad? Se va cerrando la carrera de Matemática porque también se van viendo necesidades de formación en Física. Entonces, se crean, digamos, profesores en esa época que daban clases de matemática y daban clases de física. En el 97, por presentar un bajo ingreso de estudiantes de matemática, no se abrió de nuevo la carrera ese año, y es en el año 2008 prácticamente, cuando la vicerrectoría de la universidad inicia un proceso de transformación curricular en los departamentos de matemática de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, en el 93 y 98, ante la demanda de la formación, lo que se hizo fueron cursos especializados para ir dándoselo a los profesores que ya estaban trabajando como educadores de educación media. En el 2009, el Consejo Universitario aprueba la propuesta que se trabaja en esa transformación del 2008, donde los profesores plantean también una nueva formación, digamos, para darle un nivel de formación técnico superior a los profesores, y forman lo que es el programa para el profesor de educación media, que llega hasta, tiene, digamos, un tiempo de duración de 3 años. Entonces ya con ese PEN, los profesores pues van teniendo un mejor nivel para enseñar matemáticas,
pero se sigue haciendo transformación y en el 2011 se trabaja para crear, digamos, la carrera de la licenciatura en matemática educativa y computación en varias modalidades. Y luego se pasa, digamos, de un sistema que era por asignaturas a un programa por competencia. Digamos que este programa se ha venido ajustando y desde el 2011 prácticamente ha venido, digamos, haciendo ajustes, ¿verdad? Pero todavía hasta el año pasado seguía vigente y este año igual. De manera que por toda esa transformación que se ha venido dando en para esta carrera específicamente, nosotros hemos pensado que se puede hacer una pregunta de cómo ha evolucionado la formación de los profesores de matemática educativa en la UNAM León, después de ver todo este proceso de transformación. Y es por eso que nos hemos creado, digamos, esta investigación, la primera parte de esta investigación que se está haciendo para toda Nicaragua. Y aquí nos planteamos un objetivo general de ver cómo analizar la evolución histórica de la formación de los profesores que se están formando en ciencias de la educación con mención en matemática y actualmente, digamos, también en computación en la UNAM León. Para eso nosotros hemos seguido un enfoque cualitativo dentro de la metodología utilizada. La técnica que utilizamos fue revisar todos los documentos que tenía el Departamento de Matemática dentro de la Facultad de Humanidades y documentos que se proporcionaron por la Vicerrectoría Académica y, digamos, otros documentos que están dentro de la página web de la universidad. Entonces, aquí tenemos información de los documentos, de todos los programas, los planes curriculares, de la macroprogramación de las carreras que se han venido haciendo, de los estatutos, de las reformas que han habido para el diseño curricular por competencia, de todos los informes de autoevaluación de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en Matemática y Computación, y así todos digamos, todo lo que es la parte legal, la fundamentación legal, donde está basada la visión de nuestra universidad para la formación de carreras. Entre toda esa información fue que fuimos recabando toda esa información que es la que nosotros queremos compartir con ustedes. Dentro de los planes de estudio que se fueron revisando, pues está todo la colección, digamos, de documentos que logramos encontrar. Desde el 1984, el plan curricular que se tenía para esa época. En el 89, la que se creó para la carrera de Física y Matemática. En el 95 también, siempre la de Física y Matemática, pero ya en otros turnos. Y la del 2008, que es la que ya tenemos como carrera de Matemática Educativa y Computación, y luego todas las reformas que se ha ido dando sobre esta misma, ¿verdad? Sobre este mismo plan. Luego, en el 2015, tenemos lo que era el PEN, ¿verdad? Se revisó también el PEN, cómo estaba estructurado. En el 2015 seguimos trabajando con el plan que se había retocado, digamos, en el 2011. Y seguimos en el 2006 trabajando con las nuevas, digamos, reformas que ha venido sufriendo porque se ha venido implementando en distintas modalidades y en distintos ciclos, ¿verdad? De distinta manera. De manera que ya en el 2020 prácticamente
tenemos la carrera de Matemática Educativa y Computación en ciclos semestrales, en distintas modalidades. Luego, en el 93 y 98, se trabajaron unos planes para cursos de profesionalización que se impartieron de manera sabatina para los profesores que tenían algunas dificultades, ¿verdad?, de conocimiento. Entonces se fueron creando esos cursos especiales. Dentro de los resultados que nosotros obtuvimos, podemos decir que en el 84 pues teníamos ya la carrera formada de Ciencias de la Educación para la carrera Convención en Matemática Educativa. Y en todo el 95 al 97, la universidad, que inició el proceso de reforma universitaria en el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación. Digamos que este fue un programa, todo esto fue apoyado desde el CESUCA. Otro resultado es que en el 98 la Escuela de Ciencias de la Educación ya fue nombrada como Facultad de Ciencias de la Educación. Inicialmente era una escuela y se fusiona después con lo que era la preparatoria. Entonces se forma una sola facultad y ofertan las distintas carreras, entre ellas matemática educativa. En el 2006, producto de los resultados de la autoevaluación de las carreras y además de un análisis reflexivo y crítico, que implicó pues la participación de diferentes autores, autoridades, se trabajó con el MINET, digamos también los académicos, los estudiantes. En ese año se pasa de un rediseño curricular basado en competencias y organizados por créditos que se aplicó ya en el año 2007-2008. La carrera de Ciencias de la Educación, Convención en Matemáticas, se rediseñó dando origen a la licenciatura de la Educación en Matemática Educativa y Computación. Digamos que aquí, toda esta parte de agregarle computación por las nuevas tecnologías, por las necesidades que habían de formación también de los profesores en computación. Entonces es que se crea la carrera como matemática y computación. En el 2010, la Vicerrectoría realizó nuevamente una evaluación de la ejecución del currículum y la pertinencia del mismo, terminando el proceso de evaluación. Y se inicia la reforma curricular y esta avanzó en la mejora del diseño por competencias. Ya en el 2011 se elaboran todos los documentos que proporcionan, digamos, toda la base legal para sustentar. En el 2017, la carrera de Matemática Educativa y Computación inicia el proceso que culminó en el 18 con un informe y un plan de mejora del diseño e implementación de la carrera. A partir de los resultados se obtuvo como producto el rediseño del nuevo plan de estudio 2020. Se tomó en cuenta el marco de cualificaciones del MESESCA y los ejes temáticos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El rediseño de innovación y armonización curricular de la carrera para el periodo 2020 al 24, o sea, se hubo otro rediseño, generó cambios significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista científico, didáctico y metodológico. Otro segundo resultado es los planes curriculares. Aquí en los planes del 2011 al 2020 contienen las siguientes áreas curriculares que contempla el marco referencial curricular institucional. Entonces tenemos áreas de formación, áreas curriculares de formación general,
actividades estudiantiles, formaciones básicas, la investigación y las formaciones específicas, las prácticas y prácticas profesionales también implementando las investigaciones. Dentro de este currículum, digamos, en la parte de educación se enseña pedagogía, psicología, didáctica, filosofía de la investigación, en matemáticas en general, estadística, cálculo, álgebra, geometría, y en computación, la programación, bases de datos, softwares matemáticos, recursos didácticos y el uso de las plataformas con las nuevas tecnologías. Entre las competencias de matemática que se tienen, permiten fortalecer las competencias mostrando disposición hacia los procesos de la evolución educación, ¿verdad? Evolución de la educación. Y para lograr estas competencias, las asignaturas, digamos, que le dan esa fortaleza, son el álgebra, la geometría, la estadística, la teoría de números y el cálculo. En las competencias computacionales, estas permitirán que el egresado de la carrera sistematice estrategias educativas, diseñando materiales, recursos didácticos para el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la matemática y la computación. Aquí, pues claro, utilizando todo lo que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para eso necesitan pues de todas estas asignaturas, lo que son la programación, base de datos, uso de software, plataformas educativas, los recursos educativos y digitales, y así, digamos, diversos programas para que ellos vayan fortaleciendo esas competencias. En investigación, pues identifica y resuelve problemas educativos en el aula mediante las diferentes técnicas de investigación y formulación de proyectos. Esas competencias las requieren, las obtienen, digamos, ponen en práctica todo lo que aprenden en estadísticas, en la formulación y evaluación de proyectos, en la parte de metodología de la investigación, en los seminarios y además en los seminarios y congresos que se realizan dentro de la universidad y dentro de presentaciones que puedan hacer a nivel internacional. En las competencias, en lo que es la parte de ciencias de la educación, pues planificar las actividades docentes, utilizando los fundamentos teóricos prácticos de la matemática didáctica, la psicología, la pedagogía, utilizando herramientas tecnológicas, emplean adecuadamente las metodologías activas, transmitiéndolas de forma coherente en los procesos de aprendizaje del área de matemática y computación. Aquí ellos requieren, digamos, adquieren todas esas competencias y a través de la elaboración de medios y recursos didácticos en matemáticas, prácticas profesionales, didáctica de las matemáticas, las prácticas docentes, la psicología educativa, la psicología evolutiva, didáctica de la computación, didáctica en general, digamos, y en la filosofía de la educación. Para todo esto, digamos, se crearon estrategias de aprendizaje que permitan facilitar las metodologías de la resolución de problemas, centrando la enseñanza en el que se aprende usando los métodos activos. Entre las técnicas de aprendizaje, pues tendrían el trabajo en equipo, la redacción de ensayos, la formulación y desarrollo de proyectos educativos, potencializar la proyección social, trabajo de investigación e innovación tecnológica, aprendiendo la parte técnicas metodológicas. En el aval, en la evaluación de los aprendizajes en los diferentes componentes del plan, se dan, digamos, los 3 modelos de evaluación basado en eso, en la diagnóstica, que es la que se le hace al inicio de cada componente para saber qué conocen los estudiantes, valorar las estrategias para conectar y nivelar,
En la formativa, durante el desarrollo de las componentes, en la medida que van desarrollando las competencias propuestas. En la sumativa se presenta en la microprogramación de acuerdo a las normativas y disposiciones vigentes. Durante todo este proceso se tomaron en cuenta los aspectos fundamentales. Al final de cada actividad se mide el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la autoevaluación o evaluación entre el profesor y los estudiantes. La puesta en práctica del uso de estrategias metodológicas del autoestudio y gestión del conocimiento, la calidad científica y metodológica de los trabajos escritos digitales y estéticas en las presentaciones. En el proceso de evaluación del plan de estudio, pues aquí se hace un esquema porque se ven, digamos, las fortalezas, las debilidades y se plantea el plan de mejora y ahí al final se elabora el documento que es con los documentos que se cuentan actualmente. Los factores que impactan de forma directa en la enseñanza de la matemática para los profesores que van a la educación media y tener una educación de calidad, pues estamos hablando de que este departamento de matemática, de ciencias de la educación, cuenta con 17 profesores que tienen grados de licenciado, de ingenieros de máster y candidatos a doctor en las distintas áreas, en matemática pura, en ciencias de la educación, en matemática educativa y computación, en físico-matemática, en sistemas de información, en estadística, en computación. Y tenemos, digamos, hay 2 profesores que están haciendo actualmente su doctorado. A nivel nacional, pues también se dan todos los encuentros anuales de profesores y conferencias de matemáticas que realiza la Sociedad de Matemáticos de Nicaragua, las jornadas universitarias que desarrolla nuestra universidad, y a nivel internacional, pues se participan en simposios de matemática educativa. Hemos estado participando en el CIME desde hace muchos años y el Encuentro Centroamericano del ECAME, organizado, digamos, por otras universidades de Centroamérica. Para la actualización e información continua de los docentes y los estudiantes se participan en eventos académicos anuales y anuales. Y por medio del SUCA, en intercambio con otros becarios en programas de becas que hace Japón, y se ha participado digamos, en algunos programas apoyados por el JICA para elaborar materiales didácticos de matemática educativa. Bueno, Dentro de la discusión y reflexión, bueno, la carrera... licenciada Lorena, le quedan aproximadamente como 2 minutos para comenzar con la sesión de preguntas. Ajá, ya termino, solo termino esta parte. Listo. Muy bien, entonces la carrera de matemática educativa y computación cumple con el propósito de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en formar profesionales de calidad científica y técnica, pedagógica, metodológica, humanística, ética y estética en el desarrollo de la docencia, la comunicación, la promoción, la investigación y extensión del campo social y educativo. En la actualidad, pues se sigue haciendo revisión y mejora del currículo acorde a la interrelación de los subsistemas educativos, el apoyo institucional en el Plan de Nación, la vocación y el esfuerzo docente han contribuido a la disminución del empirismo en la educación media en Nicaragua, brindando a la sociedad de personal capacitado en esta área y mejorando la calidad en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y finalmente, resulta incipiente, bueno, también aquí tenemos el problema de la motivación, ¿verdad? Que se debe hacer desde la familia y de la sociedad para la enseñanza de las matemáticas y con el avance tecnológico que se tiene que considerar de forma dinámica para actualizar a los docentes, ponderar en ellos la primordial dependencia del computador, pero el que nosotros usamos, el cerebro, la pericia del programador, programando algoritmos en al menos un lenguaje de alto nivel y el dominio de paquetes computacionales definido en el currículum. Y por último, el uso de entornos virtuales de aprendizaje con la valoración de los obstáculos en la disponibilidad de dispositivos y señales de interconexión,
debe ser un tema de discusión entre los docentes, estudiantes, autoridades, en foros y encuentros nacionales e internacionales de forma sistemática que motiven el intercambio y la innovación en la región sobre la enseñanza de las matemáticas. Bueno, para Nicaragua, para la UNAM León, digamos, tenemos la carrera del PEN, que es el profesor de educación media, que son 3 años, la licenciatura en educación con mención en matemática educativa, que son 5 años, y un trabajo de investigación para hacer el graduado de la universidad. Ya terminamos con esto. Agradezco la atención brindada a todos los participantes. Quedo a su disposición. Bueno, entonces iniciamos la sesión de preguntas. Tenemos 3 minutos aproximadamente para cualquier pregunta. En el chat pueden hacerla por los que están virtuales o pueden abrir el micrófono, no hay problema. Y los aquí presentes también pueden hacer sus preguntas. Aquí viene una pregunta. A ver. Adelante. Licenciada Lorena. Sí, buenos días, licenciada. Sí, buenos días, dígame. Sí, Buenos mire, días. siguiendo la exposición, me pareció que había un elemento que aquí ha sido, en Costa Rica, ha sido un factor distintivo entre algunas carreras de formación de docente, y es el que tiene que ver con la práctica profesional. Entonces yo quería saber si usted se pudiera referir a este elemento, cómo se ha incorporado y cómo ha evolucionado en los diferentes programas o rediseños de esos programas que usted expuso. Ajá. Bueno, buenos días. Muy interesante su pregunta. Muchas gracias. En la parte de lo que es las prácticas profesionales, digamos que las prácticas han venido evolucionando desde dar, digamos, los estudiantes que están en años ya avanzados, cuando ya ellos comienzan a hacer sus prácticas profesionales, están en el nivel de 4º y 5º año. Entonces, este proceso ha ido, primero lo hacían aquí mismo en la ciudad de León, en los colegios de aquí mismo de León. O sea, así los muchachos asistían a los colegios guiados, digamos, por la profesora que está a cargo de la asignatura dentro de la carrera. Hay un contacto directo con el Ministerio de Educación y ubican a los estudiantes en los colegios, y allí hay un profesor encargado de darle seguimiento a este profesor, que viene a ser un profesor que va trabajando en los niveles distintos. Bueno, como son varios estudiantes, digamos, este grupo se va moviendo en distintos niveles de secundaria. Digamos, aquí llegamos a nivel de secundaria, digamos. Y entonces los estudiantes van trabajando con los profesores, ¿verdad? Y con los estudiantes de cada colegio. Entonces, hay un periodo que ellos, al inicio, los estudiantes iban en tiempos, digamos, fuera de su horario normal. Después ya se normalizó, se esquematizó que había un periodo específico para que los estudiantes pudieran estar de manera continua, y no solamente en unas horitas que fueran a los colegios, sino que fueran de manera continua, digamos, 1 mes y medio. 1 mes y medio, después pasaron a 2 meses, y ahora digamos que son 480 horas las que ellos tienen que cubrir para poder hacer sus prácticas profesionales completas. Pasan prácticamente cubriendo esas 480 horas a lo largo del semestre que le toca llevar la práctica profesional. Entonces, digamos que ha ido haciéndose poco a poco, ¿verdad? Porque
Al inicio, pues, eran pocas horas, los estudiantes era ir haciendo como el contacto primero entre los profesores nuevos, que eran los estudiantes nuestros, con los jóvenes estudiantes de los colegios de secundaria. Generalmente se hacían en los colegios públicos. Ahora también estas prácticas las hacen en colegios privados también. No sé si respondí a su pregunta. Las 480 horas se hacen en un semestre. ¿Se pudo escuchar la otra pregunta? Disculpa. Licenciado. Diga. ¿Se puede escuchar la otra pregunta o no? Sí, sí, claro. No la escucho. Pero Las 480, bueno, preguntan aquí, ¿verdad? Presencial. Que si las 480 horas se hacen en un solo semestre. En un solo semestre se hacen las 480 horas. Ok, muchas gracias. Sí, a la orden. Bueno, si ya los participantes de forma virtual y los presentes no tienen ninguna otra pregunta, podemos dar como concluido y darle un fuerte aplauso a la licenciada Lorena Molina. Pues muchas gracias a todos por estar con este ánimo de estar en este Simposio Internacional de Matemática Educativa. Un Muchas saludo gracias. para todos los organizadores. Adiós. Muchas gracias.